Siguientes entrevistados, está con nosotros el congresista Alejandro Cavero de Avanza País. Más adelante vamos a estar también con el congresista de Acción Popular, Wilson Soto. Congresista Cavero. Hola Cristian, encantado de estar en tu programa. ¿Cómo estás? Lo tenemos ya también al congresista Soto. Congresista, gracias también y muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Gracias, congresista. Congresista Cavero, a ver, lo primero, su impresión y respecto de su impresión, ¿qué es lo que se viene mañana también desde su punto de vista? Mira, yo creo que a estas alturas la vacancia es inevitable. Yo lo dije hoy día, el presidente Castillo tiene todavía la oportunidad de renunciar, a pesar de que está bastante testarudo en el asunto, pero creo que su permanencia es insostenible, ¿no? Digamos, nosotros como Avanza País en diciembre presentamos la vacancia con la idea de que en ese momento ya era insostenible su permanencia. Hoy día lo único que ha ocurrido es que esa permanencia se ha hecho imposibilidad de mantener en el cargo, se hace más evidente. Quizás antes podía existir la posibilidad de que el presidente Castillo enmendara el rumbo. Dijimos un montón de veces que nombre ministros idóneos. Bueno, usted lo dijo, de hecho, el día sábado en una entrevista que publica el Perú 21, ¿no? Que ojalá enmiende el rumbo, pero si no lo hacía, que abandone la constituyente. Okay. Pero ya hemos empezado en un momento en el que el presidente Castillo, metido en actos de corrupción, ya no hay nada que pueda ir para atrás. O sea, una vez que él está metido en actos de corrupción, tiene que salir del gobierno, ¿no? Porque ya no es una cosa que él puede enmendar, ¿no? Una vez que se mete con la corrupción, no hay vuelta atrás. Ahora, lo que yo decía al inicio del programa editorial, claro, suena finalmente como una posición principista, completamente válida, legítima, pero finalmente son 87 votos lo que se necesita. Entonces, cuando usted me dice, no hay vuelta atrás o no hay otra solución que no sea la vacancia, ¿tienen los 87 votos? Mira, a mí me ha sorprendido que hoy día un tuit de la congresista Luque de Juntos por el Perú ha mencionado que la vacancia es una posibilidad. Ha dicho la vacancia, la renuncia o la acusación constitucional. Hay que recordar que también existe una acusación constitucional por el proceso de traición a la patria que tiene el presidente de la República en la subcomisión de acusaciones. Okay. Entonces, yo creo que la permanencia política, más allá de si Karelim López, digamos, es todavía formalmente colaborador eficaz o lo que sea, hay un proceso político en el Congreso que mi impresión es que el presidente Castillo no va a poder resistir. O sea, la permanencia de Castillo es insostenible. Uno no puede imaginarse este gobierno, así como vamos a 7 meses, que llegue a culminar los 5 años. Y más aún, no enmienda el rumbo, está involucrado en corrupción, nombra gente incompetente. Esto es insostenible bajo todo punto de vista, Cristian. Ok. Avísame, por favor, cuando tengamos al congresista Soto, porque tenemos algunos problemitas ahí con la conexión, pero mi punto es, ¿usted siente que tendrían que ir sí o sí a votar la vacancia? Porque nuevamente, ¿tiene sentido ir a una votación cuando no se tienen los 87 votos asegurados? Y ojo que el punto clave es Acción Popular, que desgraciadamente la conexión ahorita me está fallando. Porque claro, si Acción Popular le da respaldo a los 5 congresistas, los niños, dice que finalmente no, es una mentira de Karelim López. ¿Cómo creer finalmente en todo lo demás de Karelim López respecto de Pedro Castillo, que es la sustancia respecto de esa vacancia? Mira, Cristian, y yo lo dije también en diciembre cuando presentamos la primera moción, ya sería una victoria para el país que el presidente de la República vaya al Congreso a explicarle a la representación nacional todos estos chanchullos en los que está siendo acusado, ¿no? Y para eso necesitamos 52 votos, no necesitamos 87. Que no se alcanzaron ni siquiera los 52. Que no se alcanzaron la vez pasada porque no votaron Alianza para el Progreso, porque no votó Acción Popular. Hoy día que APP ha anunciado que sí podría apoyar la vacancia, podríamos llegar a los 52. Y yo creo que ya sería una victoria que el presidente se pare en el Congreso y le responda a la gente todas estas acusaciones que pesan sobre él, ¿no? Congresista Soto, ahora sí lo tenemos con la conexión correcta. Su apreciación respecto de lo que ha sido, lo que hemos conocido, ¿no? De la declaración de Karelim López. Bueno, Cristian, muy buenas noches. Bueno, sumamente preocupado por la situación que está pasando en nuestro país y sobre todo también pues de las declaraciones, ¿no?, de la señora Karelim López, y donde pues el presidente de la República está totalmente comprometido, pero debería corroborar esa prueba para hacer algo contundente. Es decir, para usted, digamos, no se tendría que avanzar, ir más allá hasta que no se corrobore lo declarado por Karelim López. Definitivamente se debe comprobar. Se debe comprobar, y creo que también no podemos estar ahí en nuestro país en esta situación. Yo creo que todas las veces han echado la culpa al Parlamento, al Congreso, y creo que el Congreso siempre ha estado dispuesto
trabajar, pero lamentablemente lo que generan todas estas situaciones es el propio presidente de la República. Sí. Ok, ahora, se lo pregunté justamente al congresista Mori, que ha sido mencionado como miembro de este grupo llamado Los Niños. ¿Cuál es la posición de su bancada respecto de estos 5 congresistas, de esas acusaciones que a ellos los vinculan? Bueno, he escuchado las declaraciones de los congresistas. Yo creo que también se tiene que comprobar, se tiene que investigar. Si hay algo, indicio, si ellos están comprometidos, se tiene que sancionar totalmente. Ok, pero digamos, ¿le da entonces el beneficio de la duda? Porque mi pregunta es, si usted le da el beneficio de la duda a esos 5 congresistas, le tiene que dar el beneficio de la duda también al presidente. Creo que eso también me lo acaba de decir. Ustedes le dan el beneficio de la duda, es decir, pone en duda... Bueno, debe haber de todas maneras siempre la presunción de inocencia. Si usted me dice eso, quiere decir que ustedes no estarían a favor de firmar esta moción de vacancia del presidente, ni siquiera para que vaya al Parlamento. Cristian, lo que pasa ahorita en el panorama político es distinto que hace algunos meses. ¿Por qué? Es distinto porque la permanencia se comprueba de todas las acusaciones que vienen haciendo al presidente de la República. Definitivamente, hasta yo mismo voy a apoyar la vacancia del presidente de la República. Sí, pero congresista, la vacancia es política. La culpabilidad la tendrá que probar durante mucho tiempo, investigación, juicio oral, el Poder Judicial. Son 2 cosas distintas. Exacto. Claro. Por lo cual se debe investigar, se debe esclarecer todos los hechos, Cristian. Ok, por lo tanto, con lo que hay ahora, no va la vacancia para Acción Popular, o por lo menos para usted, congresista. Hasta que se compruebe, Cristian, yo creo que siempre el presidente Belaúnde, él no avalaba ni vacancias ni golpes de Estado. Yo creo que también nosotros, si Acción Popular ha estado apoyando al actual gobierno, nosotros siempre hemos apoyado por la gobernabilidad y por la democracia. Pero eso no quiere decir que Acción Popular siempre va a avalar al gobierno. Nosotros no somos aliados del gobierno de Perú. Ok, pero solamente para dejar en claro, ¿no? Me queda claro su posición, pero solamente quiero ver si es que también avala un poco la postura. ¿Usted cree que esto es un complot, ¿no? de los golpistas contra el presidente Castillo? O, como usted ha dicho, ha sido el presidente Castillo el principal responsable, y vaya que hay indicios, y ahora una aspirante a colaboradora que confirma todo lo que medios de comunicación habían denunciado. Bueno, yo también hay preocupante de las declaraciones del señor primer ministro. Él dice pues que dice que los medios de comunicación están en el complot, y también ha señalado que también dice que el Ministerio Público está también en el complot. Yo creo que eso es totalmente falso, ¿no? No hay que echar la culpa. No hay que echar la culpa a los medios de comunicación y tampoco al Congreso de la República. Ok, me queda claro ese punto entonces. Están un poquito ahí en agua tibia, ¿no? Ni un lado para acá ni acá. No están los votos. Mira, lo que ocurre es que en este momento justamente hay que diferenciar eso, ¿no? Y me sorprende porque además mi colega Soto acaba de venir de una conferencia en Colombia con la derecha iberoamericana. Y donde la crítica a Pedro Castillo es fuertísima, y donde se tiene muy claro que la salida es inminente de Pedro Castillo. Y a mí eso me queda claro por una razón, porque el proceso político no es un proceso jurídico, no es un proceso judicial. Entonces, tiene, digamos, un componente político. La sostenibilidad política hoy día de Castillo es imposible. O sea, el presidente Castillo no puede seguir porque no es capaz de nombrar un gabinete idóneo, porque es un tipo involucrado en acusaciones gravísimas de corrupción, de tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar así un año hasta que termine el proceso en esta inestabilidad, en esta imposibilidad, en esta crisis permanente? La vacancia es también una salida política. Además de una sanción política, es una salida política para conseguir la gobernabilidad en este momento, ¿no? Porque así como vamos... Bueno, déjame hacer la pregunta, que no, uno podría finalmente coincidir. Imagino que mucha gente en sus casas así puede hacerlo, pero la pregunta vendría, ¿y después qué? Una vez que lo vacan al señor Castillo, ¿qué? Mira, yo siempre he dicho que tenemos que respetar lo que dice la Constitución. Habrá que evaluar en su momento qué acciones toma la vicepresidenta. En este momento la vicepresidenta no ha hecho absolutamente nada, ¿no?
habrá que evaluar. Yo siempre he dicho, habrá que evaluar qué cosa hace la vicepresidenta. Evidentemente, si la vicepresidenta es incapaz de enmendar el camino y sigue el mismo rumbo de Pedro Castillo, insiste en la constituyente, nombra a los allegados, trata de imitar el plan de Martín Vizcarra, de confrontar al Congreso sin bancada, de disolver el Congreso, y sigue en ese plan vizcarrista y quiere imitar ese modelo, va a fracasar seguramente. Déjeme plantearle entonces un caso quizá más sencillo para ustedes los congresistas. Dina Boluarte cumple lo que finalmente anunció y decide irse con Castillo. ¿Qué pasaría luego? Mira, lo que establece la Constitución es que asume la vicepresidenta, en su defecto asume el presidente o presidenta del Congreso, si esto después de julio seguramente será una nueva mesa directiva en el Congreso en la que asuma, y luego se convocan elecciones. La Constitución dice clarísimo en el 134 que no existe otra forma de revocatoria del mandato parlamentario que no sea la disolución después de 2 negaturas de confianza. Eso no quiere decir, Cristian, que el Parlamento no pueda evaluar la coyuntura política y decidir, como ocurrió el año 2000, recortar su mandato, por ejemplo, ¿no? Pero eso será fruto de una lectura que haga el Congreso en su conjunto de la circunstancia política, ¿no? No es que automáticamente asume el Congreso y se van todos, pero el Parlamento sí puede ser capaz de tener esa visión, ese análisis de la coyuntura y decidir recortar su mandato. Eso será lo que se cruzará el puente cuando se llegue a él, ¿no? Pero yo sí creo que hay que cumplir la Constitución y darle a la vicepresidenta la posibilidad quizás de darle el rumbo. Ok, pero eso no va a pasar, parece. Aquí el congresista Soto nos lo deja claro. Sin los votos de Acción Popular no hay posibilidad ni siquiera de convocar al presidente al Congreso de la República para que finalmente brinde sus descargos. No, para convocarlo al Parlamento necesitamos 52. Sin Acción Popular llegamos. Sin Acción Popular llegan. ¿Por qué? ¿A quiénes se refiere? ¿Qué otras bancadas? Somos 43 entre Fuerza, Renovación y Avanza País, y si sumas 15 de APP llegamos a más de 52. ¿Usted estaría de acuerdo en convocarlo al Congreso de la República? No ir por la censura, usted ya me lo dijo, pero convocar al presidente justamente firmando esta moción de vacancia congresista, alcanzar estos 56 votos, 52, perdón, ¿no? 52. Cristian, yo estaría de acuerdo también. Creo que sería bueno que el presidente venga al Parlamento, ¿no?, para que explique todas las acusaciones que le están implicando. Creo que en esa parte yo sí la apoyaría. Ok. Quiero hablar ahora justamente de lo que yo también había comentado. Es un tema personal, pero quiero conocer su opinión. La filtración en sí. Y aquí voy justamente con un tema del Congreso, porque el Congreso de la República tiene un dictamen en el cual finalmente esto sería sancionado. Es decir, se buscaría el responsable de la filtración. Solamente quiero que me aclaren, no sé si es que alguien es parte de esa comisión, pero me imagino que ustedes conocen el tema. ¿La sanción existiría para el periodista que finalmente publica la información? Porque escuché a Gladys Echaíz en una entrevista decir que no era así. ¿Cuál es su concepto, congresista Cabero, luego el congresista Soto? Sí, yo lo que entiendo del dictamen es que la sanción es para el funcionario, no para el periodista. Ok, no para el periodista. No es para el periodista. Congresista Soto, no sé si usted está al tanto justamente de ese dictamen que se ha comentado mucho. Es más, voy a conversar con el abogado Pereira más adelante sobre ese tema. Yo comparto también la posición del colega Alejandro, Cristian. Ok, entonces no debería finalmente estar penado, pero ¿siente que se tienen que dar esos cambios, congresista Cabero? Mira, yo estuve en la Comisión de Justicia, yo confío muchísimo además en el criterio de la doctora Echaíz, que me parece una persona muy seria y además conocedora a profundidad, quizás más que yo, del Ministerio Público. Y sí creo que hay cosas que se tienen que normar, ¿no? Plazos que se tienen que delimitar, sanciones a la filtración. Eso no quita, ojo, que las cosas vayan por cuerdas separadas. Si obviamente ocurre eso, el Parlamento no puede hacer pues de ojos ciegos y decir no vamos a tomar absolutamente en cuenta las cosas que se logran filtrar del Ministerio Público, porque si son información relevante y cuyo análisis tiene que ver con un hecho político y con una sanción política, como puede ser la vacancia o la destitución por una acusación constitucional o lo que fuese. Pero ahí no es un poco decir, bueno, cuando me conviene sí, cuando no me conviene sí hay que sancionar. Es que depende de la información y depende de lo relevante que es en ese momento para la situación política que vive el país, ¿no? Bueno, podríamos coincidir que si un funcionario en funciones, valga la redundancia, pues siempre sería válido finalmente filtrarlo o hacer que llegue a manos de la opinión pública. Porque eso no quiere decir que el funcionario responsable de eso no vaya a ser sancionado. Lo que pasa es que el Parlamento no puede dejar de tomarlo en cuenta si ocurre el hecho, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Ok. ¿Usted conoce algo más de esa ley de colaboración eficaz, congresista Soto? ¿Cree que está de acuerdo en los cambios? Algunos que sí, algunos que no. Cristian, yo no soy miembro titular en la Comisión de Justicia y no he visto el dictamen. En verdad, sería mentir lo que
no formo parte de la Comisión de Justicia del Congreso. Ok, se va a ver el tema, me imagino, esta semana. ¿Qué tanto deberían correr los tiempos? Porque entiendo que también está la censura, ¿no? Al ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí. Pregunta al congresista Soto, ¿debe ser censurado el ministro de Transportes y Comunicaciones? Yo creo que con todas las implicaciones que tiene el señor ministro de Transportes, definitivamente, igual también yo en anterior yo votaba en abstención, no en contra. Entonces creo que ahora las situaciones han cambiado y totalmente yo también... Es que yo quisiera preguntarle cuál es la situación que ha cambiado. ¿La declaración de Carolyn López? Porque sabíamos de la corrupción digamos, en transportes y sobre todo en el tema de Provía. Lo que pasa, hay un tema, justo yo el día miércoles, yo tuve reunión, hemos solicitado a través de mi despacho, porque hay varios alcaldes de mi región, el alcalde de provincia de Churcampa, el alcalde de provincia de Castrovirreyna y algunos alcaldes de los distritos de Huancavelica. Vinieron a la oficina y lo sacamos cita, y en el cual el señor ministro no nos atendió la viceministra de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, un día después la viceministra renuncia. Entonces, prácticamente yo como parlamentario me he sentido vencido, y también los alcaldes que han venido de diferentes provincias, prácticamente aquí hemos venido a perder tiempo. Entonces, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, no es posible, pues, por ejemplo, ahora de ahí sale la viceministra, ¿no? Denunciando, ¿no? Que había un ocupamiento. Entonces, N cosas, y creo que también eso de los alcaldes que vienen de diferentes sitios, y prácticamente hemos venido a perder tiempo. Lo que pasa en Huancavelica, tenemos un montón de necesidades. Por ejemplo, allá en Huancavelica tenemos el 88.70% de nuestras vías de comunicación no tienen asfalto. Pero tenemos el problema del aeropuerto, el tema de Tren Macho. Entonces ahí nos viene paseando. Entonces, más aún, nos ha pintado bien maravillas la viceministra, y de ahí renuncia, ¿no? Correcto. Bueno, pero eso es un poquito la ineptitud. Ahora también le sumamos la corrupción, aunque claro, había información que ya había justamente indicios gravísimos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué no se dio antes, congresista Cabero? Porque eso, hay que decirlo también, suma al desprestigio del Congreso de la República, que va a la par con la del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Por qué no se dio antes? Mira, yo he anunciado además que voy a votar a favor de la censura del ministro Silva. Una cosa que yo dije hace un par de semanas atrás es que yo no iba a firmar aún la moción de censura propiamente, porque estamos a puertas de un voto de confianza al gabinete. Y yo anuncié que iba a votar en contra de darle la confianza al señor Torres. Si el Parlamento le niega la confianza al gabinete Torres, no solamente cae el primer ministro, cae todo el gabinete. Se censura no solo a Torres, se censuran a todos. Y el presidente Castillo, yo creo que debería ser el momento de que cambie al señor Silva. Evidentemente, después de todo lo que vemos que le debe Castillo a Silva, poco probable que vaya a cambiarlo, ¿no? Entonces sí creo que procedería la censura. Igual de todas maneras no creo que se vaya a ver necesariamente... Pero perdón, este documento, ¿no?, para juntar las firmas, Susel Paredes lo presentaba incluso antes de Aníbal Torres. Sí, pero en realidad eso ya, digamos, ella empezó a hacer mucho más fuerza y empezó a buscar a mucha más gente después de que cambió el gabinete Valer, ¿no? Porque eso pareció hace por lo menos unas dos semanas, un poco más. La pregunta, y un poco lo escribe también, ¿no?, Jaime Althaus en su columna, si es que también, como tenemos este gobierno, también desgraciadamente el Congreso de la República no se anima a hacer finalmente las reformas importantes, y también hay clientelismo al interior de decisiones del Congreso de la República. Claro, uno ve finalmente el antagonismo político con el presidente, pero a la hora de ver cosas puntuales, mercantilismo e intereses que no son los del país. Congresista Soto, ¿por qué? ¿Por qué haber demorado tanto? Y si es que usted reconoce que la ciudadanía también le tiene poca confianza y desaprobación al Congreso de la República, porque ve que más allá de que no antagonizan con el presidente de la República, a la hora de que hay intereses particulares, todos votan por igual. Bueno, Cristian, yo creo que al igual en el gobierno del señor Vizcarra, mucho se ha maltratado al Congreso, igual también el actual gobierno de turno maltrata. No, siempre ahí al Congreso están ahí, que el Congreso no trabaja, que el Congreso no hace nada, pero sin embargo, mira, hay una ley muy importante, que es la ley, por ejemplo, ley 31371, que es ley de seguro para la agricultura familiar. Nosotros aprobamos
también estamos legislando a favor de los hombres del campo. Ahí, por ejemplo, en la Comisión de Agraria se aprobó por unanimidad. En el Pleno del Congreso, en la primera votación, 108 votos de congresistas, y en la segunda votación, 110 votos a favor. Yo creo que es una importante norma que beneficia a más de 3 millones de agricultores del campo. Entonces, el Congreso también legisla pensando en los hombres del campo que nos ha traído durante la pandemia toda la comida en nuestra mesa, en nuestro hogar. Pero eso está Sin bien. embargo, ellos hace muchos años no han sido valorados. Entonces, tampoco no hay que pensar una cosa trabajando, que no está legislando para está bien, personas. congresista, ese es parte del trabajo, ¿no? Y finalmente se le reconoce, pero ese es un poquito el deber. Lo que se cuestiona un poquito es aquello que también se debió hacer como deber del congresista, pero que finalmente no se hizo, como la situación del ministro de Transportes y Comunicaciones, el tema de los colectiveros, la denuncia que acaba de sacar. Punto final. Congresista Cabello. Sí, mira, solo para complementar lo que decía mi colega, ¿no? Digamos, las 3 funciones del parlamentario son legislar, fiscalizar y representar. Correcto. Lamentablemente hemos tenido un gobierno nefasto e incompetente que nos obligó a gastar, yo diría, más del 80% de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo en fiscalizar. En fiscalizar. Y hemos interpelado mucho a varios ministros, hemos invitado a varios ministros al Congreso, hemos censurado a un ministro, hemos sido muy contundentes al momento de fiscalizar, y eso creo que no se puede dejar de reconocer del Congreso. Y al momento de representar también. Y yo sí he sido y siempre he sido bastante autocrítico de que pudiéramos haber hecho más en materia legislativa. Yo mismo lo he declarado en varias oportunidades. Yo he propuesto, por ejemplo, la bicameralidad, que creo que es una reforma estructural para tener mejor legislación y para que los parlamentarios representemos mejor. Y creo que eso es una reforma de fondo que tenemos que trabajar. He propuesto cosas estructurales como la repartición del canon, por ejemplo, para acabar con la ineficiencia a nivel local y regional, que es terrible y que no hace que la riqueza llegue realmente a quienes la necesitan, ¿no? Sí creo que hay una autocrítica quizás en que podemos tocar temas más estructurales, ¿no? Pero también es verdad, Cristian, que el 80% del trabajo hemos tenido que dedicarlo a apagar los incendios o tratar de apagar los incendios que va haciendo el gobierno todos los días del año. Pero no los terminaban de apagar, y el caso es el señor Silva y el señor en vivienda, Giner Alvarado, si no me equivoco. Bueno, porque es decir, los 2 ministerios con mayor cantidad de plata, sumado justamente al de salud y educación, y que finalmente se han quedado ahí. Y ahora lo que nos declara Carolina López es que estaban haciendo su octubre, estaban haciendo finalmente lo que querían, y como siempre suele ser, la corrupción estaba allí en la plata. Es decir, han fiscalizado, pero el ministro Silva ha sido interpelado y ha estado en el Congreso. Ojo, el ministro Silva ha sido interpelado. ¿Y por qué no se pasó la censura después de esa interpelación? Porque después de la censura es que se cae pues el gabinete. Y él vuelve a estar ahí. Quedaba claro que a Silva se le iba a mantener. Y es lo que yo te he dicho, por eso yo anuncié es votar en contra del gabinete Torres y que se vayan todos. Esa Correcto. Es mi posición. Sigue siendo su posición ahora. Pero por supuesto, yo voy a votar a favor de que se vea Silva, porque es insostenible. Congresista Soto, digamos, se diluye un poco durante la semana. Finalmente, no, como usted dice, Acción Popular no está a favor de la vacancia, pero sin embargo sí se le convoca al presidente. Pero finalmente, el 8 de marzo, igual iría el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a pedir el voto de confianza. Acción Popular se la va a dar. Hablemos por usted mejor. Wilson Soto, congresista de Huancavelica, ¿le da la confianza a Aníbal Torres? Mira, Cristian, creo que también el presidente del Consejo de Ministros ha sido una persona muy confrontacional, siempre ha estado minando al Parlamento, y en vez de dialogar, ¿no? En vez de buscar un consenso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor Aníbal Torres? Es confrontar, y sobre todo también. Y yo personalmente, yo voy a escuchar. Quiero escuchar a ver qué están proponiendo, pero tampoco que no vengan pues con cheque en blanco, ¿no? Porque muchas veces prometen y prometen, al final de cuentas no están haciendo nada. Por ejemplo, en Huancavelica, en la segunda vuelta del actual gobierno de mi región han apoyado 88% de los huancavelicanos, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo para Huancavelica? No han hecho nada, absolutamente nada para Huancavelica. Entonces ahora que no vengan a creer que estamos trabajando, que el pueblo, por ejemplo, yo estaba en Huancavelica en estas semanas de representación, la ciudadanía no pide, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, la ciudadanía pide carreteras, que tengan buen puestas médicas, que tengan puentes, que inviertan en la agricultura. Por ejemplo, una gran mentira de la segunda reforma agraria. Dicen que han implementado, pero no hay ni cómo y cuándo, ni hay ni siquiera ninguna línea de tiempo cómo van a hacer, y tampoco no tienen dinero. Entonces no vengan aquí con engaños y no vengan con falsedades. O sea, prácticamente la reforma agraria no existe. Correcto, pero si finalmente le va a dar el voto de confianza o finalmente va a escuchar, como se lo han venido dando a todos los últimos gabinetes, pues lo que va a pasar finalmente es que el tonteo va a continuar. Vamos por la vacancia, Wilson, anímate.
Cristian, lo que pasa también hay muchos ministros cuestionados, por ejemplo el caso pero el congresista Cabero lo lleva a la vacancia, pero por lo menos podría ponerse de acuerdo en decir, ¿sabe qué? Bueno, nosotros nos vamos a ceñir a una posición principista, no le vamos a dar el voto de confianza a Aníbal Torres y vamos a censurar. No tienen que irse de un extremo a otro. Pero vamos a escuchar... Si los hechos que están saliendo, si se ameritan, hay pruebas contundentes, estoy seguro que Acción Popular va a apoyar. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted va a Huancavelica a hacer la semana de representación, ¿la gente quisiera que se vaya el presidente Castillo o no? Bueno, yo creo que toda la ciudadanía que le estaban apoyando al gobierno ahorita están en contra. O sea, gran parte, por ejemplo, gran parte ya se han dado cuenta que el gobierno no está trabajando. Eso es clarísimo. Esa finalmente es su labor, ¿no?, de representación y también justamente, ¿no?, docencia frente a sus representados. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mañana 9 de la mañana, ¿qué se espera? Porque también creo que hay una censura contra la presidenta del Congreso. Sí, mañana debería... Sí, lo que pasa es que de la censura pues ya se ha vuelto costumbre, ¿no? Yo antes nunca he visto... Todo se ha desnaturalizado. Totalmente. Lo que pasa a veces, por ejemplo, algunos solamente porque la presidenta del Congreso no les cae bien y le presentan la moción de censura a la mesa directiva del Congreso. Yo creo que, pero eso no va a prosperar. Correcto. Y lo de las 6 de la tarde en el Pleno, ¿qué se podría hacer? Me imagino Avanza País tampoco, ¿no? Ese tema, finalmente, la censura de Mari Carmen Alba, eso sí, se va a solucionar rápido. Y a la tarde el Pleno del Congreso, ¿qué podría haber? Yo creo que eso no va a prosperar. Creo que se va a ver también, si es que se aprueba en la mañana en Junta de Portavoces presentar una moción de vacancia, seguramente se dará cuenta de la moción porque hay un procedimiento que comienza dando cuenta de la moción en el Pleno del Congreso y seguramente eso va a ocurrir también mañana, ¿no? Correcto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero parece que nada va a pasar. Congresista Soto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Jampa Cachon Alintuta. Le he dicho que tengas buenas noches. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Hasta luego, gracias. Vámonos a una breve pausa y regresamos con el...